Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de matemáticas de la Liga STEAM. En esta oportunidad seré su profe de matemáticas, entonces comencemos la siguiente clase. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la aplicación de la segunda derivada en gráfica de funciones. Comencemos. Empecemos. El día de hoy aprenderemos concavidad y convexidad, puntos de inflexión, problemas de optimización de aplicaciones de la derivada. Para comenzar tenemos que entender un poco de los conceptos de concavidad y convexidad. Estas características se pueden observar gráficamente y su definición es opuesta entre ellas. Como podemos ver en la gráfica, es un ejemplo de función cóncava y convexa. Bien, entenderemos un poco más estos conceptos. La función convexa se dice que es una función f de x, como se observa en la gráfica del lado derecho, que está de color rojo. Es convexa si al unir dos puntos cualesquiera de la gráfica al segmento trazado quedan por encima de la gráfica. Es decir, en esta gráfica nos muestra que las rectas de colores están sobre la gráfica, entonces la función es convexa. Bien, ahora hablemos de función cóncava. La función cóncava es lo contrario de la función convexa, es decir, por otro lado se dice que la función f de x, que es la que está de color rojo, es cóncava si las rectas que atraviesan de un punto a otro punto están debajo de la función gráfica. Ahí podemos observar también la gráfica en el lado derecho. Bien, en una función se puede decir que tiene un tramo cóncavo y también un tramo convexo de la siguiente manera. Podemos observar en la gráfica del lado izquierdo que el tramo cóncavo es una recta que puede representar al tramo cóncavo pero que está sobre la función f de x, que es la que está de color rojo. Y ahora el tramo convexo también se observa en el lado derecho de la gráfica, que es también una función que roza poco a poco a la función f de x. Continuemos. Vamos a ver un poco las funciones que pueden presentar partes cóncavas y partes convexas, es decir, esta función va a tener tanto un lado cóncavo y un lado convexo en una misma gráfica. Por ejemplo, observamos la gráfica del lado derecho, que es una función que presenta tanto lado cóncavo, que es el que está del lado izquierdo, y el lado convexo, que es el que está del lado derecho. Es decir, en este punto la gráfica tiene un comportamiento y en cierto punto, casi en el punto x igual a 0, cambia de comportamiento. Bien. Empecemos por un ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que tenemos una función f de x que es igual a x más 1 elevado al cubo menos 3 por x más 1 elevado al cuadrado más 2. Lo que nos pide es que comprobemos si esta función f de x presenta concavidad en el intervalo menos infinito abierto, 0 cerrado, y convexividad en el intervalo cerrado 0 hasta infinito abierto. Bien, entonces tenemos la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es de la siguiente función f de x y tenemos que ver si estos intervalos tienen lado convexo y lado cóncavo. Bien, podemos observar que el lado cóncavo se encuentra al lado izquierdo de la gráfica, que está señalado por una flecha color morado, y el lado izquierdo también tenemos que es el lado convexo. Ahora tenemos que hablar de un punto importante, que es el puntos de inflexión. Es decir, ¿qué es un punto de inflexión? Se define un punto de inflexión como el punto en que la función pasa de ser convexa a cóncava, o al revés, de cóncava a convexa. Por ejemplo, tenemos la siguiente función, que es la misma que estábamos en la anterior gráfica, pero esta vez está un poco movida del plano XY. Bien, podemos observar que el lado de la función es cóncava y existe un punto de inflexión, es decir, que en este punto la función cambia a ser convexa. Bien. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice que grafiquemos e identifiquemos el punto de inflexión en la siguiente función. Mi función es la anteriormente mencionada f de x igual a x más 1 elevado al cubo menos 3x más 1 elevado al cuadrado más 2. Podemos ver en el ejemplo, en el punto x igual a 0, en el origen, como vemos en la gráfica, la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Por lo tanto, decimos que x igual a 0 es un punto de inflexión, ya que en ese punto es donde la función cambia de sentido y para ser graficadamente. Realicémonos la siguiente pregunta. El punto en el que la función cambia de ser convexa a ser cóncava, o al revés, de cóncava a convexa, se llama punto de inflexión. Démonos unos segundos para contestar si es verdadero o es falso. Tiempo.
La respuesta que tenemos a este enunciado es verdadera, es decir, el punto en que la función cambia de ser cóncava a convexa o viceversa se llama punto de inflexión. Ahora vamos a hablar del criterio de la segunda derivada respecto a la concavidad y convexividad. Como estamos en el tema segunda derivada, ahora vamos a ver del siguiente criterio. Nos dice que si tenemos una función f de x y también tenemos su derivada f' de x, quiere decir que son derivables en un punto específico x igual a. Tenemos dos casos. Tenemos el primer caso, que es que la segunda derivada de f de x sea mayor a 0 y también que la segunda derivada de f de x sea menor a 0. En el caso de que sea mayor a 0, tenemos que f de x es convexa en el punto x igual a a. Y en el caso de que mi segunda derivada sea menor a 0, tenemos que la función f de x es cóncava en x igual a a. Bien. Pasos para aplicar este criterio en los diferentes problemas de aplicación de la segunda derivada. El primer paso. Hallamos la derivada segunda y calculamos sus raíces. El primer paso. El segundo paso nos dice que formemos intervalos abiertos con los ceros raíces, es decir, que igualemos nuestra derivada segunda a 0. El tercero nos dice que tomamos un valor de cada intervalo y hallamos el signo que tiene la derivada segunda, es decir, que evaluemos un punto tanto positivo y negativo de nuestra función para ver si es cóncava o convexa. El cuarto paso nos dice que escribimos los intervalos hallados en el tercer paso. Bien, comenzamos por un ejemplo. El ejemplo nos dice estudiar los intervalos, la concavidad y la convexidad de la función f de x, que es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 11. Bien, lo que nos pide aquí hallar es los intervalos tanto de concavidad y convexidad. Bien. Lo que tenemos que hacer, como nos decía el primer paso, es hallar la primera y después la segunda derivada de la función f de x. Sabiendo por tablas de derivación, tenemos que la primera derivada es f' de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 12x. Tenemos la primera derivada. Ahora vamos a hallar la segunda derivada partiendo de la primera. Derivando dos veces la función, tenemos que f de x es igual a 6x menos 12. Ahí tenemos la segunda derivada. Bien. El siguiente paso que nos decía es igualar a 0 y hallar las raíces de la ecuación. Es decir, mi segunda derivada ya hallada, lo que voy a hacer es igualar a 0. Y tengo que es 6x menos 12 igual a 0. De esta ecuación lo que tengo que realizar es hallar la raíz. En este caso es x igual a 2. Bien. Graficando mi función x al cubo menos 6x al cuadrado más 11, que era la función inicial, observamos que exactamente en el punto x igual a 2 es donde cambia de sentido mi función de ser cóncava a convexa. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces tenemos que hallar un punto cualquiera del lado izquierdo a partir de x igual a 2 y evaluar a nuestra función ya derivada. Haciendo eso obtenemos que el lado menos infinito hasta el punto 2 hallado es una función negativa, o tiene resultado negativo, quiere decir que es cóncava. Y el lado a partir de x igual a 2 al lado infinito positivo tenemos que es convexa por el comportamiento y el resultado. Bien, finalmente tenemos que los intervalos de convexividad es abierto en 2 y abierto en infinito, de 2 a infinito, y cóncavo de menos infinito hasta 2. Continuemos viendo la siguiente pregunta. La pregunta nos dice, entonces, una función f de x es cóncava cuando, inciso A, cuando la segunda derivada de f de x es igual a 0, inciso B, cuando la segunda derivada de f de x es menor a 0, e inciso C, cuando la segunda derivada de f de x es mayor a 0. Démonos unos segundos para seleccionar la respuesta correcta. Tiempo. Bien, el inciso correcto a esta pregunta es inciso B. Entonces, una función f de x es cóncava cuando la segunda derivada es menor a 0. Bien. En este momento ahora vamos a hablar un poco de los problemas de optimización, ya viendo los temas anteriores. En un problema de optimización también se utiliza la derivada segunda para la optimización de recursos, para tratar de ocupar el mínimo espacio. Es decir, podemos ver problemas de optimización tanto en áreas de medicina, administración, ingeniería, electrónica, termodinámica y muchas otras más ciencias. Bien, sabiendo esto, vamos a aplicar el segundo ejemplo. El ejemplo nos dice que se desea construir una pecera
con forma de prisma de base cuadrada y con una capacidad de 4 metros cúbicos de agua. El vidrio que tiene esta pecera se construirá con un costo de 6 bolivianos el metro cuadrado. La pregunta es, ¿qué dimensiones de la pecera hacen el mínimo costo? Bien, imaginándonos una pecera de este tipo, de un base cuadrada y de forma de un prisma, tenemos que identificar nuestro objetivo general. Nuestro objetivo en este problema es minimizar el costo que depende de la superficie de vidrio a comprar. Bien, entonces sabiendo esto, comencemos a resolver. Bien, lo que yo voy a hacer en un principio es poner medidas o poner variables a mi pecera. Voy a tener que la base va a ser x por x, ya que es una base cuadrada. Lado de cada lado es x. Y mi altura de mi prisma de la pecera va a ser y. También tenemos los siguientes datos. El volumen de la pecera que tengo que construir es 4 metros cúbicos. Y el costo que tengo es 6 bolivianos por metro cuadrado. Bien, entonces comencemos. Como necesitamos saber la cantidad de material, se pondrá todo en una función de área. Recordando que la función del área es la base por altura del rectángulo, tenemos 4 áreas de lado, de x por altura y tendremos igual a 4x por y, ya que son 4 lados, y sabiendo que el área de cualquier rectángulo es base por altura, en este caso x por y. Bien, también tenemos que tener en cuenta que un área del lado x por altura por base es igual a x por x. En este caso estamos hablando de el área de mi base de la pecera, que como es un lado cuadrado, es un cuadrado de base, tenemos lado por lado que es x por x igual a x al cuadrado. Bien, entonces sumando el área total tendríamos que el área total va a ser igual al área 4x por y más x cuadrado, que es anteriormente lo que habíamos hallado. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 1. Bien, ahora también nos habla del volumen, recordando que el volumen de cualquier prisma es la área de la base del prisma por la altura. Sabiendo que nuestra área de la base es x por x, es decir, el área del cuadrado, tenemos x al cuadrado, por la altura que en este caso representa la letra y. Tendríamos el volumen de nuestro prisma, x cuadrado por y. A esta segunda ecuación la vamos a llamar la ecuación número 2. Bien, lo que tenemos que hacer de nuestra anterior ecuación es despejar la variable y. De la ecuación número 2 tenemos que entonces y va a ser igual a el volumen sobre x al cuadrado. Bien, continuando, sabiendo que el volumen por el problema nos dice que es 4 metros cúbicos, entonces tenemos que reemplazar este 4 en la anterior fórmula de y. Tendríamos que y es igual a 4 sobre x al cuadrado y va a ser nuestra ecuación número 3. Bien, reemplazando y en la ecuación 1, que era la inicial, tendríamos que el área total es igual a 4x por, en este caso era y, pero lo reemplazamos y tenemos por 4 sobre x al cuadrado más x al cuadrado. Reduciendo algunos términos semejantes de esta ecuación, tenemos que el área total va a ser igual a x al cuadrado más 16 sobre x. Bien, ¿para qué necesitamos saber el área total? Porque tenemos que, si derivamos el área respecto de x, porque ya estamos en el punto en que tenemos que derivar, tendríamos que, tenemos el área total que es igual a x al cuadrado más 16x a la menos 1, lo escribimos de esta manera para poder derivar la función. Y una vez derivada respecto de x, tenemos que es igual a 2x menos 16x elevado a la menos 2. Bien, una vez derivado, el siguiente paso era igualar a 0. Igualando esta función, tenemos que es 2x menos 16 por x elevado a la menos 2 igual a 0. Lo que tenemos que hacer a continuación es hallar x. Vamos a despejar x de nuestra ecuación y tenemos el siguiente paso, que es 2x igual a 16 sobre x al cuadrado. Finalmente obtenemos x al cubo igual a 8 y el resultado final es x igual a 2. En este momento hemos hallado un lado de nuestras medidas del prisma. Tenemos que hallar el otro lado, que es el lado y. Lo que tenemos que hacer es reemplazar x, que era igual a 2, en la ecuación 3. Y tendríamos lo siguiente, que y va a ser igual a 4 sobre 2 al cuadrado igual a 1. Finalmente tenemos que y es igual a 1 y tenemos ya resultados ambos de x y de y. Ahora reemplazando x igual a 2 y y igual a 1 en la ecuación de área total, tenemos que nuestra área total va a ser igual a 4x por y más x al cuadrado,
Y reemplazando estos valores tenemos que el área total va a ser igual a 4 por 2 por 1 más 2 al cuadrado. Finalmente el área total que tenemos es igual a 12 metros cuadrados. Bien, pero el problema no nos pide el área total, el problema nos pide el costo mínimo. Pero necesitamos saber qué área mínima vamos a tener para saber el costo mínimo de nuestro problema. Bien, entonces tenemos que, multiplicando el costo por el área total, que era 12 metros cuadrados, tenemos que el costo total es igual a 6 bolivianos metros por metros al cuadrado por 12 metros al cuadrado. Finalmente el costo total de nuestra pecera va a ser 72 bolivianos, ya que 6 por 12 es 72. Bien. Continuando, realicemos la siguiente pregunta. La pregunta nos dice que la optimización se utiliza para maximizar o minimizar. Démonos unos segundos para pensar. Tiempo. Bien, la respuesta a esta pregunta es verdadera. Es decir, la optimización se utiliza tanto para maximizar, tanto para minimizar. Llegamos al final de la clase. Lo que el día de hoy aprendimos es concavidad y convexidad, puntos de inflexión y problemas de optimización. Bien, no se olviden repasar su tabla de derivadas y también los problemas de aplicación de la segunda derivada. Nos vemos en la siguiente clase.